La verdad de la creación del sionismo en Palestina. El exministro sionista, Naftali Bennett, llamó nazis a los palestinos. Conviene recordar el origen de la colonización sionista y el acuerdo que permaneció oculto durante 3 décadas. El acuerdo Avara, en el cual los nazis ayudaron a los sionistas a colonizar Palestina a cambio de que estos se exiliaran voluntariamente de la Alemania nazi. Los nazis incluso llegaron a vender armas y a entrenar militarmente a los sionistas en campos militares de entrenamiento para que cuando llegasen a Palestina, estuviesen preparados para reprimir a la población. Corría el año 1933, tras la llegada de Hitler al poder, empieza su criminal política antisemita de expulsión de judíos. Entonces la Federación Sionista de Alemania se ofrece a negociar una salida pacífica. Los sionistas apoyados en las teorías imperialistas de Theodor Herzl, facilitarían la expulsión judía de Alemania, incluso ayudarían a expandir la propaganda nazi en Palestina, a cambio de que su destino fuese construir su Estado y en Palestina. Los sionistas previamente discutieron el lugar de su colonización, llegaron a pensar en Argentina y en alguna zona de África, pero finalmente se decidieron por Palestina. Aunque en Palestina vivían 2 millones de personas, los sionistas hicieron oídos sordos y siguieron las enseñanzas imperialistas de Herzl de una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Pero el acuerdo entre nazis y sionistas solo era de materia política y colonizadora. Era sobre todo un tema económico. Las organizaciones sionistas de todo el planeta, como es lógico, boicoteaban al nazismo, desde grandes corporaciones en Estados Unidos, a bancos de todo el mundo. En una reunión de mayo de 1933, los sionistas se prestaron a terminar con el boicot económico más radical al Reich a cambio de que los nazis les dejasen exportar su capital a su nueva colonia en Palestina. Por supuesto, los colonizadores sionistas eran de clase alta y con grandes capitales. A los pobres los dejaban ser exterminados por los nazis. No se trataba de rescatar personas, como dicen muchos manipuladores que blanquean este acuerdo, sino de rescatar capital para colonizar Palestina. Tras 3 meses de negociación, el 25 de agosto de 1933 se firma definitivamente el acuerdo de colaboración nazi-sionista. Sus firmantes fueron la Federación Sionista de Alemania, el Banco Leumi, hoy día es el banco sionista más poderoso, la Agencia Judía para Israel y las autoridades económicas de la Alemania nazi de Hitler. Su principal promotor, Aimar Lozorov, el líder de la Agencia Judía para Israel, en aquellos tiempos, el representante de la comunidad judía en Palestina. Aproximadamente, 60.000 judíos fueron a colonizar Palestina bajo este acuerdo con los nazis, llevándose con ellos $100 millones, 1.700 millones de dólares hoy, en exportaciones para construir el apartheid que hoy sufre Palestina. Además se permitiría que los judíos exportaran toda su fortuna y posesiones desde Alemania, siempre y cuando los transfieran a Palestina como bienes de exportación alemanes. En compensación por el reconocimiento oficial del Tercer Reich de Hitler de los sionistas como únicos representantes de la comunidad judía, los dirigentes sionistas se ofrecieron para romper el boicot que habían organizado todas las organizaciones judías del mundo, lideradas por las poderosas asociaciones de EU, y que estaba afectando muy directamente al naciente Reich. El reconocimiento del Tercer Reich de los sionistas como representantes judíos también incluía incluso el reconocimiento de la bandera sionista en territorio alemán. El acuerdo nazi-sionista incluía que los propios nazis organizarían los viajes de los sionistas, de modo que los judíos alemanes llegaban a Palestina en barcos, que ondeaban la bandera con la esvástica. Además los sionistas desde Palestina se comprometerían a hacer propaganda a favor del Tercer Reich y colaborar con los nazis en hablar positivamente de su exilio de Alemania, para que otros tomasen su ejemplo. Pero no solo el acuerdo nazi-sionista llegaba al ámbito económico y político, llegaba incluso al ámbito militar. Las propias SA, los temidos paramilitares nazis llamados comúnmente como camisas pardas, fueron quienes organizaron los campos de entrenamiento militar para preparar a las juventudes sionistas en su colonización de Palestina. Incluso imprimieron su propaganda y ayudaron a contribuir a la difusión del proyecto colonialista de Palestina, y a la organización de los actos de reclutamiento en Alemania. Hitler organizó en territorio alemán alrededor de 40 campos de adiestramiento profesional militar para futuros colonos sionistas de Palestina. Aquí podemos ver la organización sionista Betar desfilando en Alemania en 1934. Era tal la cooperación nazi-sionista, que en octubre de 1933, la línea marítima del Tercer Reich nazi más importante, la Compañía Naviera Hamburgo, implementó un servicio directo desde Hamburgo a Haifa, en Palestina, para los colonos. Hitler envió al oficial de las SS Leopold von Mildenstein a Palestina junto a sionistas como la familia Oligarca Tuchler, que iban juntitos de la mano a visitar Palestina.
En 1934, para conmemorar la visita oficial del Tercer Reich, de la mano del oficial de las SS, Leopold von Mildenstein, al nuevo Estado colonial sionista en Palestina, Goebbels mandó a fabricar una medalla conmemorativa. Eine Nazi fahrt nach Palästina, un nazi viaja a Palestina, y Unterzeit Gabon y Mangriff, y se publica en Der Angriff, periódico de Goebbels. Y es que la oligarquía capitalista sionista usó sus propias empresas para salvaguardar su capital, como es el caso de la mayor empresa cítrica sionista, Anotea. Anotea sirvió como organización pantalla de transferencias de capital de los sionistas en la Alemania nazi hasta el nuevo Estado colonial de Palestina. Por un acuerdo establecido con el Tercer Reich, antes incluso de la cuerda avara, Anotea se haría con el dinero de los futuros inmigrantes, y entonces luego usaría este dinero para comprar bienes alemanes. Estos bienes, junto con los colonos, serían entonces enviados a Palestina. En Palestina, los comerciantes de importaciones comprarían los bienes de los colonos, liquidando así sus inversiones. Anotea representó los intereses sionistas en las negociaciones directas con los nazis establecidas desde marzo de 1933, como digo incluso antes del acuerdo avara, para transferir capital de Alemania a Palestina. Este trato económico de la oligarquía sionista y los nazis, además creó mercado para fábricas alemanas en la futura Palestina colonial sionista de hoy. Entre noviembre de 1933 y el 31 de diciembre de 1937, el equivalente de 77.800.000 Reichsmarks, o 22,5 millones de dólares, al cambio de 1938, en mercancías fueron exportadas a negocios judíos en Palestina bajo este programa. En 1939, cuando el programa acabó oficialmente, el total era 105 millones de Reichsmarks, aproximadamente 35 millones de dólares al cambio en 1939. Hitler, al ver que era un éxito, apoyó y auspició estos tratos económicos con los sionistas personalmente desde septiembre de 1937. Pero la traición de los sionistas al pueblo judío fue más allá. En los Judenrat, los comités que controlaban los guetos judíos, los sionistas decidían a qué judío dejaban ser asesinado y quién era deportado para formar su estado, en Palestina. Los sionistas negociaron personalmente con Adolf Eichmann, el arquitecto del Holocausto, y decidieron que judíos se salvaban según la capacidad económica que tuviesen. Elegían a los judíos más ricos de los guetos para que se llevasen sus riquezas y ayudasen a formar el Estado colonial en Palestina. Los judíos que eran salvados tenían que tener como mínimo un capital de aproximadamente $5,000. En la época era mucho dinero, y luego iban eligiendo a los que más dinero tenían. Esos eran salvados y enviados a Palestina salvaguardando su riqueza. A cambio tenían que firmar que el 39% de sus bienes iban a proyectos de desarrollo económico colonialista sionista en Palestina. Los sionistas colaboraron así de facto con los nazis en condenar a muerte a los judíos pobres y salvar a los ricos. Solo veían a los judíos como billetes con patas, y eso que se hacían, y se hacen, llamar como sus representantes. Esto es un documento capturado a las SS, donde queda registrado un encuentro entre el agente sionista Foulks y el miembro del alto mando nazi de Adolf Eichmann. El propio arquitecto de los campos de exterminio nazis, Adolf Eichmann, viajó personalmente a Palestina en 1937, lo admitió en sus memorias cuando estuvo oculto en Argentina, a visitar el proyecto sionista colonial. Dije con frecuencia a judíos con los que tuve que tratar, que de haber sido yo judío, habría sido un fanático sionista. Adolf Eichmann. El agente sionista de la Gana, Feibel Poulkis, anteriormente citado, estaba encantado con la política radical de deportación judía de la Alemania nazi, porque eso ayudaría a colonizar Palestina. Estas palabras de Poulkis salen citadas en las memorias de dos de sus colaboradores nazis, Adolf Eichmann y Herbert Hagen, en 1937. En los círculos de los nacionalistas judíos la gente está encantada con la política radical de Alemania, ya que la fuerza de la población judía en Palestina verá tal incremento que, en un futuro probable, los judíos contarán con superioridad numérica sobre los árabes de Palestina. El Estado sionista se debe establecer por todos los medios y tan pronto como sea posible. Cuando el Estado judío se establezca conforme a las propuestas actuales dictadas en el documento PIDI en línea con las promesas parciales de Inglaterra, entonces las fronteras se podrán expandir más allá de acuerdo con los propios deseos. Estas otras conversaciones Eichmann-Poulkis quedaron registradas en un informe preparado del general nazi, Franz Albert Six, encontrado entre los archivos de las SS capturados por el ejército de Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial. Se puede presionar sobre la representación de los alemanes judíos del Reich de tal manera que aquellos judíos que
emigren de Alemania lo hagan exclusivamente hacia Palestina y no hacia otros países. Tales medidas son enteramente en interés de Alemania y ya están preparadas a través de la Gestapo. Los planes de Paulkis, para crear una mayoría judía en Palestina, serán asistidos al mismo tiempo por estas medidas. Paulkis es un nacional sionista que está en contra de todos los judíos que se oponen a la erección de un Estado judío en Palestina. Como hombre de la Haganah, combate contra el comunismo y contra las pretensiones de la amistad árabe-británica. Paulkis señaló que el objetivo de la Haganah es alcanzar, tan pronto como sea posible, una mayoría judía en Palestina. Por lo tanto trabajaba, tal como requería ese objetivo, no contra el servicio de inteligencia británico, la Sûreté General francesa, con Inglaterra e Italia. También declaró su intención de cooperar con Alemania facilitando información, siempre que no fuera en contra de sus propios objetivos políticos. Entre otras cosas, apoyaría la política exterior alemana en el cercano Oriente, trataría de encontrar fuentes de petróleo para el Reich alemán sin afectar las esferas de interés británicas, siempre y cuando las regulaciones monetarias alemanas se aflojaran para los emigrantes judíos a Palestina. El Acuerdo Avara no fue el único pacto que los sionistas propusieron a los nazis. En 1941, los sionistas incluso pidieron a los nazis que ayudaran en el entrenamiento para la organización sionista, paramilitar Irgun, hoy el Ejército de Israel, IDF. Esta propuesta queda registrada en los archivos de Alemania con el número de 234.158, fecha 11 de enero de 1941, pueden localizarlos en el archivo. Está documentado que el sionismo fue socio económico, militar y político del nazismo. Llegó a acuerdos económicos a cambio de Palestina y cooperó en la deportación masiva de judíos para constituir su Estado. El sionismo es una ideología de extrema derecha, imperialista y supremacista, por eso hasta el criminal de guerra nazi de Eichmann quedó enamorado de ella. Ser sionista no implica ser judío, por eso Bolsonaro apoya a Israel Goy, por eso hasta Joe Biden se declara sionista. There is this inextricable tie between culture, religion, ethnicity, that most people don't fully understand. That is unique and, how can I say it? So strong with Jews worldwide. There is a, I mean, you know, I used to say early on when I was a kid, I'd say, when I was a young senator, I'd say, if I were a Jew, I'd be a Zionist. I am a Zionist. You don't have to be a Jew to be a Zionist. Yo soy sionista. Uno no tiene que ser judío para ser sionista, decía Joe Biden en 2009. El sionismo no representa al judaísmo, es como el Ku Klux Klan al cristianismo o el ISIS al islam. Otro ejemplo de colaboración nazi-sionista, el grupo terrorista sionista Lihal, autor de multitud de limpiezas étnicas en Haifa, en 1948. Este grupo contactó 2 veces con la Alemania nazi y otra con Mussolini, para construir el Estado colonial en Palestina. La banda terrorista sionista Lihal, a la que pertenecía Esde Yachin, según documentos capturados a los nazis, intentó 2 veces aliarse con la Alemania nazi y fundar un Estado sionista fascista imitador que ocuparía Palestina y Jordania. El 11 de enero de 1941, el vicealmirante nazi Ralf von der Marwitz, agregado naval alemán en Turquía, presentó un informe en el que transmitía una oferta del grupo terrorista sionista Lihal de participar activamente en la guerra del lado de Alemania a cambio del apoyo alemán para el establecimiento del Estado judío histórico sobre una base nacional y totalitaria, vinculado por un tratado con el Reich alemán. También intentó contactar con Mussolini en el mismo año. Esta organización sionista se declaró estrechamente ligado a los movimientos totalitarios europeos, por su concepción del mundo y de sus estructuras, incluidos los nazis y los fascistas italianos. El sionismo fue aliado de los nazis, como se puede ver en el Acuerdo Avara, son traidores del pueblo judío. Ve triunfante y acaba con todos ellos, no dejes a nadie a tu paso, elimina todo rastro de ellos, elimina a ellos, a sus familias, a sus madres y a sus hijos. Esos animales no pueden vivir más. En estos días no tendremos excusas. Mañana Hezbollah podría enviar ataques aéreos y los árabes del país se levantarán contra nosotros y entonces no habrá excusas. Cada judío con un arma debería salir y matarlos a todos. Si tienes un vecino árabe, no esperes, ve a su casa y dispáralo. Atácalos, no esperes que nos bombardeen y se active la cúpula de hierro. Atácalos antes.
Queremos invadirlos, pero no como otras veces, sino que hay que entrar y destruir todo enfrente de ellos. Destruir sus casas y entonces destruir a cada uno de ellos después. Con todas nuestras fuerzas hay que hacer una completa destrucción. Entrar y destruir. Como veréis, seremos testigos de cosas que nunca habríamos soñado. Este criminal sionista es Ezra Yachin, de 95 años. Formó parte de la milicia terrorista Lehi que participó en la limpieza étnica masiva de palestinos en la Nakba de 1948. Acaba con todos ellos, no dejes a nadie a tu paso, elimina todo rastro de ellos. Elimina a ellos, a sus familias, a sus madres y a sus hijos. Esos animales no pueden vivir más. Esta es la clase de terroristas fascistas que expulsaron a más de 700.000 palestinos en 1948.